La última clase que hemos avanzado, hemos visto, obviamente, cómo se hacen los ruteos, ¿verdad? Recordándoles simplemente que hay que aplicar el criterio de la línea de pendiente, donde ustedes asumen tal vez un valor de una pendiente y determinan la distancia horizontal. Ya, entonces inclusive ustedes se pueden hacer una tablita ahí y con eso directamente empezar a trazar. O sea, no requiere un mayor detalle, digamos, de otra forma. Ahora, el último detalle que tienen que tomar en cuenta, en lo posible tiene que ser la menor distancia, ¿no? Ese es un poco el problema. Pero bueno, siempre se puede apreciar, ¿de acuerdo? Entonces, con las tablitas respectivas hacen la evaluación y determinan qué alternativa es más viable. Bien, vamos a ingresar al capítulo 6, donde vamos a ver distancias de visibilidad, así, ese es el título. Pero vamos a especificar estos 4 tipos de distancias de visibilidad, como son de parada, adelantamiento, intersección y encuentro. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos con los criterios, digamos en este caso ya un poco más científicos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos la distancia de visibilidad de parada. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Para este caso tiene que ver longitud de carretera o camino visible que permita detenerse al vehículo sin colisionar cuando el mismo esté circulando a la velocidad de proyecto. Para el análisis de cálculo se toma en cuenta 2 distancias recorridas en diferentes condiciones, como muestra el croquis. Fíjense, acá está el vehículo, aquí está el objeto, puede ser otro vehículo, puede ser, qué sé yo, un derrumbe, etc. Pero lo importante es que el ojo del conductor observe ese objeto. ¿Ya? Entonces, el criterio acá es que este vehículo tiene que detenerse antes de colisionar con este objeto, para lo cual vamos a considerar 2 distancias, una distancia D sub 1, que es de percepción-observación, y una distancia D sub 2, que es la distancia recorrida durante el frenado que va a efectuar el vehículo. Y obviamente la suma de estas 2 distancias parciales nos ha de dar la distancia de visibilidad de parada. ¿Ya? Entonces, obviamente analizando el croquis, la distancia de visibilidad de parada va a ser igual a D sub 1 más D sub 2. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que obviamente vamos a estudiar. Lo primero que vamos a ver ahora es la distancia D sub 1. Pero para este objetivo vamos a hacer algunas consideraciones reales, ¿no? Por eso dice cálculo de la distancia recorrida por percepción-reacción D sub 1. Se asume que las condiciones de movimiento tienen velocidad uniforme, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿verdad? Ustedes saben que la velocidad puede ser acelerada, retardada, todo ese detalle ya lo han visto en física siempre. Pero nosotros en un criterio sencillo vamos a asumir que es velocidad uniforme y se desplaza a la velocidad de proyecto. O sea, esa es la clave que tenemos que considerar. De donde, usted sabe, ¿no? Esta formulita es precisamente la formulita que corresponde a una velocidad uniforme. Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Obviamente nos interesa ahora el espacio, despejamos, y va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos. Pero, insisto, ¿no? En la materia de carreteras, la velocidad siempre vamos a usar en kilómetro/hora, ¿de acuerdo? Y esta fórmula la vamos a expresar obviamente con la velocidad en kilómetros/hora. Haciendo esa transformación, entonces la distancia de sub 1 va a ser igual a la velocidad por el tiempo dividido entre 3.6, ¿de acuerdo?
¿Para qué? Para que esta distancia nos dé en metros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que obviamente vamos a usar. Ahora, fíjense ustedes, la velocidad del proyecto es un dato, ¿verdad? Es un dato. El tiempo, este tiempo es un tiempo de percepción y de acción, que normalmente varía entre 2 a 3.5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Ahora, cada norma elige el valor del tiempo de percepción y de acción. En el caso nuestro, de Bolivia me refiero, usamos 2 segundos. Por ejemplo, en el caso del Perú, sin ir lejos, ellos usan 2.5 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es variable, depende de cada país. Ya, bueno, podemos ir nominando de la misma manera los otros países, pero veo que no es necesario. Con esto, evidentemente, ya sabemos cómo calcular D sub 1. Ahora vamos a ver la otra distancia, D sub 2. Bien, dice, ¿no? Cálculo de la distancia recorrida durante el frenado, que va a ser la distancia D sub 2. Cuando se aplica el freno, genera los siguientes esfuerzos, como se muestra el croquis adjunto. Aplico el freno y obviamente aparece entre el neumático y la calzada una fuerza resistente, ¿sí? Pero el vehículo está en movimiento, entonces obviamente por ende lleva una energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces, de todas maneras, aclarando las variables, E sub c es la energía cinética en el sentido del movimiento y F sub r es la fuerza resistente provocada por el frenado. ¿Cuándo se va a detener el vehículo? Cuando estas dos fuerzas o esfuerzos se igualan. Por esa razón decimos, ¿no? La acción de estas fuerzas será hasta detenerse, o sea, F sub r igual a E sub c. Ya, fuerza resistente igual a energía cinética. Ahora, ¿cómo calculamos estas dos variables? Entonces, por ejemplo, para la fuerza resistente es como si considerásemos un cuerpo en movimiento, ¿no es cierto? Porque eso es un vehículo. Por esa razón decimos, tomamos en cuenta el peso, por el coeficiente de rozamiento longitudinal y por D sub 2, que va a ser la distancia total recorrida. ¿Ya? Entonces, este es un esfuerzo normal que conocemos por las fórmulas de física. ¿De acuerdo? Ahora, la energía cinética la vamos a evaluar con esta fórmula, indicando que va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la masa no está, obviamente, en reposo, sino está en movimiento. Por esa razón vamos a considerar el peso del vehículo sobre la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, eso reemplazamos en esta fórmula. Y obviamente pues, se va a quedar esto, ¿no? En vez de la masa, esto, peso sobre gravedad y la velocidad elevada al cuadrado. Perfecto. Una vez que tenemos las variables de la energía cinética y la fuerza resistente, igualamos estas dos fuerzas. Una vez que igualamos, entonces peso con peso se nos va. Obviamente nos interesa D sub 2, despejamos esto, y eso va a ser igual a la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por el coeficiente de rozamiento longitudinal. Ahora, obviamente, en esta expresión, la velocidad está en metros sobre segundo y además conocemos el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.81. Reemplazamos entonces, ya, o sea, las unidades, transformamos de metro segundo a kilómetros hora y reemplazamos el valor de la aceleración de la gravedad y nos da este valor. ¿De acuerdo? Y nos da esta fórmula en otras palabras. Entonces, ya tenemos el valor de D sub 1 y el valor de D sub
Si acá obviamente evaluamos las variables, serían la velocidad de proyecto elevado al cuadrado sobre 254 del coeficiente de rozamiento longitudinal. De todas maneras, este 254 pueden verificar, resulta de multiplicar 2 por 9.81 y por 3.6 elevado al cuadrado. ¿Ve? Ese es el factor que nos determina la transformación de unidades. Si hacen eso, van a obtener este valor. ¿Ya? No se olviden. Muy bien, ahora que ya tenemos los equivalentes de D sub 1 y D sub 2, hacemos el reemplazo respectivo. O sea, en esta fórmula original, obtenida a partir del croquis, y la fórmula, ¿sí? Obviamente, para carreteras sin pendiente sería esta. Ustedes saben, ya les he recomendado, por ejemplo, en la clase anterior, que no es bueno que las pendientes de la carretera sean iguales a 0, ¿ves? Sino que siempre tienen que tener una pendiente, ya sea positiva o negativa. ¿Para qué? Para favorecer al drenaje. Por esa razón, entonces, siempre vamos a construir carreteras con pendiente, no posible. ¿Ya? Entonces, obviamente, tomando en cuenta ese criterio, dice, ¿no? Si aplicamos en carreteras con pendiente, se debe usar la siguiente relación. Fíjense, distancia de visibilidad de parada va a ser a la velocidad por el tiempo sobre 3.6 más la velocidad de proyecto elevada al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de rozamiento longitudinal y más menos la pendiente. Entonces incluimos acá la pendiente. Y las unidades que tenemos que tomar en cuenta en esta pendiente tienen que ser metro sobre metro. No puede ir en por ciento, por si acaso. ¿Ya? Ahora más cuando obviamente estamos analizando en pendiente positiva y menos cuando estamos analizando en pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, ahora, el otro aspecto que obviamente debemos considerar y que además es un valor experimental por si acaso. Ya yo tengo entendido que en la materia de tráfico, o sea, que es una materia del curricular de la mención de vías, hacen la determinación de este coeficiente de rozamiento longitudinal. Pero esa determinación, digamos, es más demostrativa. Inclusive se llevan un vehículo y obviamente determinan este valor. ¿Ok? Ahora, dice, ¿no? Para valores recomendados del coeficiente de rozamiento longitudinal, para el caso de pavimento mojado, ojo, ustedes saben que cuando el pavimento está mojado siempre es una situación complicada. Por eso no queremos que obviamente haya agua en la carretera. ¿Por qué? Porque el contacto del neumático con la calzada genera, si hay agua, va a generar el hiperplaneo, es el famoso hiperplaneo. ¿Qué es el hiperplaneo? Es una capa delgada de agua que se queda entre el pavimento y el neumático. Por eso es que muchos que conducen han debido probar, cuando están en lluvia, etcétera, muchas veces hay dificultad de poder detener el vehículo. Entonces, inclusive, si no hubiera lluvia, si se alisa el pavimento, entonces el coeficiente de rozamiento longitudinal baja bastante. Por eso es que siempre hay que fortalecer la capa de lodo duro. ¿Ya? Pues eso es lo que vamos a considerar. Muy bien, pero para estas condiciones, el manual de la ABC recomienda estos valores como coeficientes de rozamiento longitudinal para las diferentes velocidades de proyecto que nosotros podamos asumir. Por decirles algo, si yo podría asumir 55 kilómetros hora, entonces, ¿qué tengo que hacer? No hay ese valor aquí, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es, bueno, sacar el promedio, ¿no? O interpolar directamente. ¿Listo? Ahora, si ustedes van a ir al manual de carreteras, por decirles algo del Perú, obviamente estos valores no son similares. Entonces, tengan cuidado en ese sentido. En otras palabras, les estoy diciendo,
Estos son los valores que vamos a tomar nosotros en cuenta para definir el coeficiente de rozamiento longitudinal. ¿Ya? Hay variaciones. Por eso les digo, las condiciones pueden ser diferentes, pero evidentemente, como recomendación global, la ABC nos dice que tomemos estos valores. ¿Listo? Entonces, aplicar esta fórmula no es complicado, ¿no ve? ¿Por qué les digo? Porque la distancia de visibilidad de parada, la velocidad de proyecto, quería decir, ¿ya? Es un dato. O sea, yo voy a asumir, puede ser 50, 60, 70, etc. Ya, el tiempo de percepción y reacción, obviamente, es un dato automático que nosotros tenemos que tomar en 2 segundos. ¿De acuerdo? Siempre 2 segundos. La velocidad, bueno, es lo mismo, el mismo criterio. El coeficiente de rozamiento longitudinal tenemos que tomar de esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es problema. Y la pendiente, bueno, hay que ver las condiciones en las cuales queremos definir la distancia de visibilidad de parada. Puede ser la pendiente positiva o puede ser negativa. A ver, un análisis rápido, ¿no? Si fuera positiva, este valor se incrementa, por esto relativamente va a ser más grande. Por ende, este cociente también va a ser más grande o más pequeño. ¿Qué dice? Repito, si uso el signo más y calculo este valor acá, el valor de este sumando va a ser más grande o más pequeño si es que nosotros consideramos el signo menos para la pendiente. ¿Qué dice? Más pequeño. Si es positivo, va a ser más grande. Si va a ser negativo, va a ser más pequeño. ¿De acuerdo? Ya, pero siempre ustedes, yo les recomiendo esto, ¿no? Aparte de lo que estamos viendo, cuando vean cualquier fórmula, analícenlo. Ya, por ejemplo, en este caso, la distancia de visibilidad de parada va a ser mayor cuando la velocidad de proyecto va a ser más grande. ¿Sí? Automáticamente. O sea, la forma de cómo van a obtener, tienen que analizar, porque no son fórmulas mágicas, ¿no? Son fórmulas lógicas, además. Entonces, ese detalle sí que tienen que tomar en cuenta. Perfecto, entonces con esa fórmula, reitero, para terminar, calculamos la distancia de visibilidad de parada. Vayamos a la otra variable, que sería la distancia de visibilidad de parada, pero en adelantamientos. ¿De acuerdo? Ahora, este es un caso específico ya para carreteras bidireccionales, insisto en la definición. Una bidireccional tiene 2 carriles y 2 sentidos de tránsito. ¿Okay? Entonces, eso es lo que siempre quiero que tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestro país, aproximadamente, ahora ha bajado ya un poco, o sea, el 85% de nuestras carreteras son bidireccionales. Ya estamos entrando a la era de la unidireccionalidad, pero todavía el porcentaje de kilómetros es bajo, ¿sí? Es bajo. Por eso es importante que nosotros analicemos este caso. Ahora bien, ¿qué significa esto? Bueno, ustedes saben que en la carretera hay vehículos que van más lento y otros que van más rápido, ¿no es cierto? Pero sí necesitamos nosotros rebasar a un vehículo que va bastante lento. ¿Por qué? Porque en nuestro país nadie controla la velocidad mínima, ¿no? Podemos ir a 10, 15, 20, etc. Y nadie nos va a decir nada. Pero si vamos a más de 80, por decirse algo, entre Oruro y La Paz, ahí sí puede saltar la policía caminera, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, el problema es ese. Y obviamente se ve, pues, en la ruta respectiva, que unos vehículos van más lento que otros.
Entonces, por esa razón, es necesario efectuar el adelantamiento. Ahora, el caso que nosotros vamos a estudiar ya, básicamente es el caso más crítico que podríamos tener para efectuar el análisis. ¿Por qué? A ver, vayamos viendo algunas probabilidades. Puede ser que, bueno, en todo caso, el vehículo A es el vehículo adelantante, el vehículo B es el vehículo obviamente rebasado, y el vehículo C es aquel vehículo que aparece en sentido contrario, o sea, de tránsito en el otro carril. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los criterios. A ver, vayamos viendo algunas probabilidades, como decía. Puede ser que no haya vehículo C, ¿de acuerdo? Entonces el rebase no va a ser ningún conflicto, ¿no va a haber ningún problema. ¿Ya? Lo otro sería, ¿ya? Que obviamente aparezca el móvil C. Si el móvil C aparece cuando el vehículo A está en esta posición, no hay problema, con toda seguridad va a esperar que el móvil C rebase al vehículo A y al vehículo B. ¿Sí? Entonces, esa es una situación. Pero el problema más conflictivo es cuando el móvil A ubica esta posición A3. Y justo en ese momento aparece el móvil C. ¿De acuerdo? Obviamente, ya, escúchenme esta parte. Se asume que este móvil A está rebasando a la velocidad de proyecto. Pero este móvil C también está viniendo o está circulando en la carretera con la velocidad de proyecto. Entonces, ese es el caso más crítico que se nos puede presentar. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis que nosotros vamos a hacer precisamente es para esa condición. Entonces, ¿qué tenemos que definir? Obviamente, esta distancia de visibilidad de adelantamiento, que por las acciones que se toman al hacer el rebase, podemos subdividir en distancias parciales. D1, por ejemplo, se llama D1 a la distancia de percepción y reacción. O sea, ¿qué quiero decir? Ver si hay un vehículo en sentido contrario. El A2 es cuando el móvil A empieza a hacer la operación de adelantamiento. ¿Ya? El A3 es justo cuando el móvil A está en esta posición y aparece el móvil C en sentido contrario. Y el A4 es cuando obviamente está retornando a su carril de origen. Bueno, para obviamente continuar el viaje. Ahora, en el caso del móvil B, como está a una velocidad menor, entonces en toda esta operación que haga el móvil A, desde luego que va a recorrer el móvil B, ¿ve? ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que suceder. Ahora, esto es lo que obviamente debemos considerar. Como asumimos que el móvil C también está a la velocidad de proyecto, entonces obviamente ese móvil C consideramos que va a recorrer una distancia D3. ¿Y este D3 qué quiere decir? Es la distancia de seguridad que tiene que haber entre el móvil A y el móvil C. ¿De acuerdo? Entonces, en síntesis, D1 es una distancia de percepción y reacción. D2 es la distancia total recorrida por el móvil A cuando efectúa el adelantamiento. D3 es obviamente la distancia de seguridad, que obviamente este D3 se considera igual a D1. ¿Ya? Y D4 es la distancia que recorre el móvil C, en este caso desde C2 hasta C1. ¿De acuerdo? Pero que por condiciones lógicas, como el móvil A y el móvil C están a la velocidad de proyecto, entonces se dice que esta distancia recorrida a partir de la posición A3 hasta la A4 es muy aproximadamente a 2/3 de esta distancia de
Y el resto, pues resultaría ser 1/3, es cuando empieza a hacer la acción de rebase. ¿De acuerdo? Ahora, de este mismo croquis, podemos decir que la distancia de visibilidad de adelantamiento es igual a la suma de D⁻1 más D⁻2 más D⁻3 y más D⁻4. ¿De acuerdo? Ahora, cada una de estas distancias los vamos a hacer en un criterio, digamos, analítico y bastante sencillo. O sea, para determinar el valor de la distancia D⁻1, vamos a asumir también el criterio de velocidad uniforme. Para hacer D⁻2 en el mismo criterio, para hacer D⁻3 en el mismo criterio y D⁻4 también en el mismo criterio. ¿Ya? Pero, obviamente, ustedes se darán cuenta que esto es, digamos, una acción rutinaria, que solamente nos está indicando cuál es el caso más crítico para un adelantamiento. ¿Ya? Por esa razón, obviamente, hechas las verificaciones y pruebas, podemos decir que la relación simplificada para el cálculo de la distancia de visibilidad de adelantamiento, obviamente, es igual a esta fórmula. O sea, que la distancia de visibilidad de adelantamiento es muy aproximadamente a 6 por la velocidad del proyecto. Les aclaro esta partecita. Tomo este valor de 6, o este coeficiente de 6, cuando el tiempo de percepción es igual a 2 segundos. ¿Ya? Si el tiempo de percepción y reacción fuese 2.5 segundos, entonces este valor de 6 cambia a 5. ¿De acuerdo? Pero como en Bolivia estamos diciendo que vamos a asumir que el tiempo de percepción y reacción va a ser 2 segundos, entonces nos quedamos con esta fórmula. ¿De acuerdo? Y eso es lo que quiere decir a manera de retroalimentar. Dice, por razones de seguridad se supone que la maniobra de adelantamiento se realiza a la velocidad del proyecto. Ojo, ¿no? Es un detalle. En casos de verificación de la longitud de adelantamiento, su distancia mínima deberá calcularse mediante la siguiente expresión. Distancia de visibilidad de adelantamiento muy aproximadamente 6 veces la velocidad del proyecto. A ver, análisis de ejemplo. Si mi velocidad de proyecto es 50, entonces digo 6 por 50 son 300. Entonces mi distancia de visibilidad de adelantamiento mínimo tiene que ser 300 metros. ¿Ok? Sencillo. ¿Ya? Muy bien, de todas maneras, esta distancia de visibilidad de adelantamiento va a estar en metros y la velocidad de proyecto en kilómetros, para evitar confusiones. A ver, veamos ahora un ejemplo de aplicación. Dice, aplicando el criterio básico seguido por la AASHTO y la relación simplificada para el cálculo de distancia de visibilidad de adelantamiento, determinar la misma para una carretera con velocidad de proyecto de 60 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer los dos análisis, el analítico y el simplificado. ¿De acuerdo? Y acá podemos ver, a ver, dice, ¿no? Aplicando el criterio básico seguido por la AASHTO, sabemos que la distancia de visibilidad de adelantamiento es igual a la suma de estas 4 distancias, ¿sí? Las distancias D⁻1, D⁻2, D⁻3 y D⁻4 se calcularán con el criterio de la velocidad uniforme, repito, ya. Eso obviamente se asume, porque no va a ser tanto así, o sea, los que conducen saben, ya que no siempre van a ir a la velocidad del proyecto. En principio van a reducir la velocidad cuando tomen la decisión de adelantar. Cuando ya están en el carril opuesto y van a observar hacia adelante que no hay vehículo, van a empezar a acelerar, ¿no ve? Entonces, inclusive puede ser mayor a la velocidad de uniforme o de proyecto en todo caso, ¿ya? Entonces, tomamos el criterio de la velocidad uniforme, ¿ya? Para el caso de D⁻1 va a ser igual a la velocidad
Por el tiempo, sobre 3.6, ya les he dicho, bueno, en el caso del ejemplo, 60, el tiempo de percepción de acción 2, dividido entre 3.6 y eso me sale esta distancia, 33.33. En el caso de la distancia de esos dos, igual, aplicamos el criterio de la velocidad uniforme, y reemplazamos los valores. 60, ahora sí, aquí viene un detallito, que escúchenme. Acá ya no puede ser, por eso les decía, 2 segundos, sino tiene que ser un valor mayor, ¿ya? Experimentalmente han demostrado que en realidad ese valor que tarda en promedio es de 10.3 segundos, ¿de acuerdo? Pero repito, es un valor experimental, ¿ya? Sobre 3.6 y eso me sale 171.67 metros. La distancia de sub 3, que es la distancia de seguridad, se asume que es igual al valor de la distancia de sub 1. Por eso al reemplazar los valores son los mismos y otra vez tengo 33.33 metros. Y en el caso de D sub 4, esto es lo que quiero decirles. ¿Por qué dice ahí 2/3 de D sub 2? Les voy a mostrar acá. Entonces, obviamente este vehículo A va a hacer la operación de retornar a su carril original, obviamente en 2/3 de la distancia de sub 2, ¿ya? Obviamente, ¿de dónde sale esto? Sale también de la parte experimental. Pero, como estos dos móviles están a la misma velocidad, y obviamente ambos tienen, obviamente, las posiciones iniciales con la misma velocidad, es que también este móvil C va a recorrer estos 2/3 del resultado. Es lógico, ¿de acuerdo? Pues por esa razón, vuelvo acá, que D sub 4 vamos a calcular en 2/3 del D sub 4. O sea, reemplazamos 171.67 y haciendo los cálculos aritméticos nos sale 114.45. Finalmente, sumamos estas 4 distancias parciales y lo que nos sale es 352.78. Bueno, ustedes saben, en carreteras, hablar de centímetros es ridículo, ¿verdad? No puede ser que tengamos centímetros. Por eso estamos redondeando a 353, ¿ya? Y finalmente aplicamos la relación simplificada, que nos dice que es 6 veces la velocidad del proyecto. 6 por 60 son 360. Fíjense, la discrepancia son apenas 7 metros. Y ustedes saben, en carreteras 7 metros es, por no decir nada, ¿verdad? Nada. ¿Ya? Entonces, de esa forma, justificamos este cálculo analítico y este cálculo a partir de la relación simplificada. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora, ¿dónde y cómo aplico? Porque bonito está como teoría, ¿no? Pero aquí hay que ver su aplicación. Entonces, vamos a ver un criterio, ¿ya? En realidad, 2 criterios, uno que es específico de la ABC y el otro que es específico de la norma colombiana. ¿Por qué? Porque esa norma colombiana es más específica, la de la ABC es un poco general. Entonces, a veces no se entiende adecuadamente lo que se quiere hacer, ¿ya? Entonces, ustedes, tienen que tomar en cuenta lo siguiente, que tienen que crear condiciones de adelantamiento cuando construyan carreteras bidireccionales. Si no hacen eso, vamos a estar en la misma historia, ya escuchen bien, de la carretera Parotani-Confita. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Por qué los vehículos se detienen? 2 factores, ¿no? Velocidad muy baja y distancia de visibilidad que no existe, las más de las veces. Entonces, eso no lo hago por criticar, ¿sí?
Solamente queremos ir mejorando, los diseños tienen que ser mejores, pero hay adolescencia que requiera de esos dos factores. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos en detalle lo que acabo de anteceder. Dice, ¿no? Oportunidades de adelantamiento en una carretera. Entonces, tenemos ya directamente, en este caso, por tramos de 5 kilómetros, ¿cómo voy a hacer la consideración tomando en cuenta la velocidad del proyecto en la carretera? Entonces, este criterio, por si acaso, es el criterio colombiano que dice entre velocidades del 30 al 60%, ya, hay que considerar el 20% por distancias de cada 5 kilómetros. ¿Y qué nos va a dar esto? O sea, nos va a dar la separación a los cuales nosotros tenemos que considerar las distancias de adelantamiento. Yo les digo, no es fácil esto, evidentemente, pero si uno quiere hacer una carretera muy funcional, tiene que aplicar, sí o sí, ¿ya? Entonces dice, ¿no?, el ejemplo, para que podamos interpretar estos porcentajes. Determinar la distancia de separación de oportunidades de adelantamiento para una carretera con velocidad de proyecto de 60 kilómetros hora, cuyo valor le corresponde al 30%. Aquí, bueno, he tomado 60 por esta ambigüedad que se presenta, ¿no ve? Para este primer caso hay 60, para este segundo caso también hay 60. Entonces yo os pregunto, a ver, en un análisis de suerte, al azar, ¿cuál creen que conviene aplicar para 60 kilómetros? ¿20 o 30? No se entienden, ¿no? O sea, como están viendo por primera vez, no se entiende, claro. ¿De acuerdo? Pero eso es precisamente lo que quiero explicarles. ¿Ya? Entonces, si trabajara con el 30%, como lo he hecho acá en el ejemplo, ese 30 divido entre 100 y multiplico por 5 kilómetros. ¿De acuerdo? Y ese resultado de hacer esta operación aritmética me sale 1.5 kilómetros. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Este resultado quiere decir que cada kilómetro y medio tengo que crear condiciones de adelantamiento. ¿Para qué? Para que la carretera sea funcional. Y si no lo hago así, como la verdad César, como en la carretera para tan y confitarla, entonces voy a tener este problema de mala funcionalidad. ¿De acuerdo? Mala funcionalidad. Ahora, ¿qué pasaría si yo tomo el 20%? A ver, calculenmelo, por favor. 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada kilómetro tengo que crear condiciones de adelantamiento. Obviamente, ¿cuál me conviene? Yo creo cada 1.5, ¿no? Y así la situación todavía va a ser muy funcional para los vehículos. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir, o sea, ¿dónde voy a aplicar? Pues tengo que aplicar en el diseño geométrico que voy haciendo para crear condiciones de adelantamiento. Y este es un detalle bien importante en carreteras bidireccionales. Como caminos normalmente hacemos bidireccionales, entonces es un criterio muy importante. Ya lo van a tomar muy en cuenta. Entonces, eso sería, digamos, en cuanto a la aplicación. Ahora, a ver, ¿qué hora es? Menos 10. Sí, avanzaremos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la distancia de visibilidad en intersecciones. Ya les he dicho, obviamente, esto es un criterio bien general, que los caminos o carreteras de menor orden, o sea, de menor importancia, siempre tienen que acceder a los caminos de mayor importancia. Pero ¿a través de qué van a acceder? De intersecciones, ¿ve? Como muestra este bloque. Por eso la vía principal es la más importante
y la vía secundaria es la menos importante. Vamos a ver dos criterios que obviamente son los más elementales en este tipo de análisis, ¿de acuerdo? Yo les digo, por ejemplo, el manual del ABC, más o menos describe en 200 páginas lo que son las intersecciones, ¿de acuerdo? Porque esto evidentemente se puede analizar desde muchos puntos de vista, tomando en cuenta básicamente la cantidad de tráfico. Pero la más elemental, ya, o sea, si me voy a adentrar en ese criterio, pues no voy a ver el alma perdón, en este caso la razón de la materia, que es diseño geométrico. Por eso les he traído dos criterios de análisis muy sencillos, muy elementales, que se tiene cuando se tiene intersecciones. ¿Ya? Entonces, ustedes saben normativa de tránsito. Ahora, la primera pregunta, ¿quién tiene prioridad de tránsito cuando tenemos una vía principal y una vía secundaria? El de la principal. La principal, la derecha, correcto. La de la principal no tiene por qué detenerse para dar lugar a un vehículo de la vía secundaria. ¿De acuerdo? El que tiene que detenerse o tomar las previsiones es el vehículo que va en la vía secundaria, que en este caso sería el móvil B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir de esa premisa y vamos a ver ya un criterio que dice acá, como condición A, intersección sin dispositivo de control, permitiendo a los vehículos detenerse. O sea, las más de las veces, dependiendo de las condiciones, sobre todo naturales que tiene la carretera, entonces podemos hacer acciones ya de tal manera que no sea necesario hacer, por ejemplo, un letrero que diga acá necesariamente pare o deténgase. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente por la geometría que tiene la carretera, podemos hacer que este móvil B obviamente pueda detenerse o no detenerse. Pero para que no se detenga, obviamente la vía principal tendría que estar expedita. Pero eso casi no va a suceder, ¿sí? Entonces, lo que más vamos a tener siempre, o sea, me refiero al tránsito de vehículos, va a ser sobre la vía principal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este criterio dice sin dispositivo de control, por si acaso me sigo aclarando, ese dispositivo de control es la señal de par, ¿ya? Entonces, con simplemente observar este móvil B, puede detenerse, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Ahora, vamos a crear condiciones geométricas. O sea, aquí hay varias variables, ¿ya? Y vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Además, hemos colocado los sentidos de tránsito de los vehículos respectivos. Bien, ustedes saben perfectamente que en cualquier intersección es el lugar más apropiado donde las personas obviamente quieren ubicar, qué sé yo, una construcción. Ya, normalmente sucede eso, ¿de acuerdo? Entonces, es donde dice obstrucción, es una construcción que no permite que este móvil vea directamente a una distancia mayor, por la siguiente restricción. Estas variables A y B son las variables del derecho de vía. O sea, todas las carreteras tienen derecho de vía. Entonces, ese derecho de vía obviamente tiene valores. En forma general se dice que el derecho de vía tiene que ser igual a 50 metros. Pero no sé por qué razones, obviamente ese derecho de vía no es 50 metros en todas las carreteras. Muchas veces es mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces eso puede surgir, por ejemplo, de que por recomendaciones técnicas del diseño yo tenga que pasar a menor distancia, digamos, qué sé yo, esta variable D, que es el derecho de vía de la vía secundaria,
puede ser igual, perdón, a 30 metros, qué sé yo, a 25, etc. Ese es el gran problema. Por esa previsión, por ejemplo, tenemos el problema del paso a desnivel del Tagarete, ¿no? Ese es el problema, el derecho de vía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que siempre tenemos que cuidar, pero yo les digo que el valor general, porque ahora eso sí dice el manual, del derecho de vía tiene que ser 50 metros. Pero, repito, no siempre han respetado esa situación. Bueno, en el criterio del análisis que estamos viendo, vamos a asumir que los derechos de vía, que son la variable A y la variable B, son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Qué es D sub A y qué es D sub B? Este D sub A y este D sub B son las distancias de visibilidad de parada. Entonces, en función de esa variable, es que tenemos que ver si va a funcionar o no lo que tenemos en la realidad o físicamente en el terreno. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el caso, digamos, óptimo que podríamos tener acá es que el móvil B a una distancia determinada de sub A, que es la distancia de visibilidad de parada del móvil A, yo pueda tener esta línea de visibilidad, puedo observarlo a este móvil. Entonces, si eso sucede, pues obviamente mi tránsito sería directamente, ¿de acuerdo? Directamente. Pero, si esta visibilidad que tengo, o sea, este D sub A, se hace más pequeño, pues obviamente voy a tener dificultades. ¿Eso qué significa? Que tengo que detenerme necesariamente. Por eso es importante que yo defina esos valores. Entonces, en ese criterio, ya aquí vamos a aplicar algo bastante mentado en el diseño de intersecciones. ¿Cuál es ese criterio? El triángulo de las visibilidades. El caso más sencillo es que la intersección de este eje con este eje sea igual a 90 grados. ¿Ya? Ese es el caso más sencillo. Pero algunas veces podemos hacer un poco esviejadas, o sea, inclinadas, ya sea a la derecha o a la izquierda. O sea, eso es cuestión de hacer algunos controles. ¿De acuerdo? Pero el caso más sencillo, repito, es 90 grados entre los dos ejes de las dos vías. Entonces, yo tengo esta distancia de visibilidad A para la vía principal y tengo esta variable B como derecho de vía para la vía secundaria. ¿Ya? Y vamos a conformar lo siguiente, que para el caso óptimo es que yo tenga el triángulo de visibilidades bien conformado. ¿Y cuándo va a estar bien conformado? Obviamente cuando este ángulo alfa ya sea un valor, en este caso, mayor a lo que voy a tener que conformar en esta otra posición. O sea, aunque geométricamente debería ser el mismo valor, ¿eh? Pero eso es lo que vamos a verificar. Pero como eso va a salir en función de estas variables, porque fíjense, en realidad el triángulo de visibilidad es este, ¿ya? O sea, el móvil A, el móvil B, aquí 90 grados y el móvil A. Este cateto es D sub A y este otro cateto es D sub B. Entonces, con esas distancias que podemos calcular, vamos a definir este ángulo que puede ser el ángulo A. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, vayamos a la parte operativa. Bueno, de todas maneras, aclarando variables, P sub A y B sub B son velocidades de proyecto para el móvil en A y B, ¿no? En kilómetros hora. D sub A y D sub B minúscula son las distancias de visibilidad de parada. Ahí me falta un detalle, para el móvil A y B en metros. A y B son los derechos de vía para la vía principal y secundaria respectivamente.
Dice, ¿no? En todo caso, las distancias de visibilidad de sub A y de sub B se calculan aplicando la relación de distancia de visibilidad de parada. Aquí está. O sea, es la misma fórmula que hemos visto en el primer caso. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Vamos a entrar a un ejemplo de aplicación. ¿Ya? Y vamos a hacer los siguientes análisis. Pero antes leeremos el contexto de la pregunta. Sabiendo que las velocidades del proyecto son 70 y 40 km/h para la vía principal y secundaria respectivamente, determinar si la geometría de la intersección se acomoda a una intersección sin dispositivo de control. Además, los derechos de vía son de la principal 40 y de la secundaria 25. ¿Ok? Pues ya tenemos los datos. Eso sí, ya no se puede cambiar. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hacer el análisis específico del triángulo de visibilidades. Aquí tengo entonces los puntos A y B. Esta línea de visibilidad pasa exactamente en la esquina de la obstrucción o construcción o lo que pueda ser. ¿Ya? Y ahí vamos a conformar este triángulo básicamente con sus catetos de sub A y de sub B. ¿De acuerdo? Entonces calculamos P sub A. Como conocemos la velocidad del proyecto, que es 70, el tiempo de percepción 2 segundos, la velocidad del proyecto 70 elevado al cuadrado sobre, 3.6, 254 y 0.38. ¿No ve? Este coeficiente de rozamiento longitudinal. Ya les he dicho, ese valor, aquí está, van a obtener de esta tabla. Como estamos trabajando con 70, entonces el valor es 38. ¿De acuerdo? De ahí estoy sacando, por si acaso, como estamos haciendo los primeros criterios de análisis, vale la pena. Y dice más menos 0, o sea, no estamos considerando pendientes, pero repito, pueden haber las más de las veces hay. Ya, entonces, haciendo la operación aritmética de sub A, o sea, esta distancia, me sale 89.655. Para D sub B, o sea, para la vía secundaria, aplicamos la misma fórmula, solamente variando las velocidades y el coeficiente de rozamiento longitudinal. Y eso me sale 37.401. Entonces, dice, ¿no? Cálculo del ángulo alfa en función de D sub A y D sub B. Bueno, tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la adyacente. Reemplazamos valores, o sea, para sacar el valor del ángulo. Y ese ángulo me sale 22 grados, 38 minutos, 39 segundos. Ahora, obviamente, este debería ser el ángulo que debería tener, o un ángulo mayor a este valor, ¿ya? Para que tenga distancia de visibilidad de parada adecuada para la condición A. Entonces, en esa condición voy a verificar qué pasa en este triángulo pequeño. Entonces, obviamente, la geometría de repente va a ser diferente, como sucede acá. ¿No? Tengo el ángulo beta, o sea, para no confundir ángulos, que es otro ángulo, pero tengo esta variable A, que es el derecho de vía, de la vía principal, y este otro cateto, que sería D sub A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, en este mismo triángulo, ya la tangente de alfa, de beta, diré, aquí falta beta, va a ser igual al valor de A sobre D sub A menos B. Entonces, reemplazamos datos y calculamos. Y este ángulo nos sale 31 grados, 44 minutos, 38 segundos. El anterior calculé 22 grados, etc. Entonces, ¿cómo ustedes interpretan esta condición? Si fuera 22, se supondría que aquí tendría que estar, en este caso, el vértice de la obstrucción, ¿vale? Sí, si fuera 22, como es menor a B.
Pero como en este caso beta es mayor a alfa, entonces, ¿qué pasa con este móvil B? Reitero, el criterio del análisis. El que tiene que tomar las previsiones es este vehículo que viene por este catéter, ¿vale? No este, porque tiene prioridad de tránsito. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa parte? Si fuera 22, yo les digo, ¿cuánto requiere geométricamente para que yo pueda, obviamente, asumir un valor exacto en función del análisis que estoy efectuando? Yo requiero 31 grados, 44 minutos, 38 segundos. Pero, con las condiciones geométricas que tengo, entonces, ¿no ven? Entonces, ¿qué va a suceder? Analicen el caso. Se pueden hacer crocs, aunque la respuesta ya está acá, ¿no? Por razonamiento lógico, dice que en el imprenta, como beta es mayor a alfa, entonces la geometría se acomoda a una intersección sin dispositivo de control. A ver, de esa respuesta vamos a sacar conclusiones. Si beta fuese menor, ya escuchen bien, si beta fuese menor a alfa, ¿qué pasaría? O sea, si esto es alfa hasta aquí, por decir algo, y beta hasta aquí nomás, no va a ser suficiente el espacio que tiene el móvil para que pueda hacer una distancia de parada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que obviamente tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Entonces, claro que este caso, digamos, se puede aplicar acá en el altiplano. ¿Por qué? Porque las plantas que crecen no pasan de 1 metro. ¿Sí? No pasan de 1 metro en el altiplano. Entonces se puede observar fácilmente a distancia. Y eso podemos decir en la carretera Oruro-La Paz o la carretera Oruro-Chayapata. ¿Sí? Pues no hay mayor problema. Puedo aplicar esto. ¿Ya? Pero bueno, repito, para terminar la clase. Si este beta es menor a alfa, entonces directamente ya, ¿no? O sea, concluye. Si beta es menor a alfa, entonces la geometría no se acomoda a una intersección sin dispositivo de control. Y si beta es mayor a alfa, ya han visto las fórmulas, entonces automáticamente se acomoda a una intersección sin dispositivo de control. ¿Verdad? Entonces, esa es la solución al problema, no sabemos mucho problema. ¿De acuerdo? Muy bien, no sé si hay algún detalle que ustedes están observando y se quieren que obviamente se los pueda volver a explicar. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Están satisfechos? Sí. ¿O hay ciertas dudas? Pero ya se ha hecho, ¿no ve? Nada más que hay que calcular alfa y beta para estas condiciones. Nada más, y comparar entre alfa y beta. Si alfa es mayor a beta, entonces no se acomoda a una intersección sin dispositivo de control. Si alfa es menor a beta, entonces sí, se acomoda a una intersección sin dispositivo de control. Listo. Ahí está la solución directa. ¿Ya? Muy bien, quedaremos acá entonces y nos veríamos el siguiente miércoles.